Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias a todos vosotros por asistir. Sin vosotros la fiesta no podría existir. Gracias a los organizadores por invitarme y gracias a todos aquellos que se lo tenga que agradecer. Bien, antes de comentaros un poquito el proyecto, a mí me gustaría centrar un poquito, cuál es mi actitud cuando me enfrento a trabajos análogos a este. Es decir, cuando esa relación entre los tres que somos, porque yo vivo permanentemente en una situación de triángulo, somos tres, o sea, es decir, el texto, el contexto y yo. Entonces, dependiendo de cada situación, el texto, o sea, el fin, el objeto del trabajo pesa más, otras veces pesa más el contexto y otras veces, pues, yo intento hacer algo, ¿no? Cuando me topo con una persistencia, para mí, por mi experiencia en este tiempo, siempre es una situación positiva, porque como digo yo muy esquemáticamente, las piedras, digo las piedras porque de donde yo soy tenemos mucha piedra, somos casi de piedra. Las piedras son muy agradecidas, ¿no? Entonces, mi primera posición ante una persistencia, aunque suene un poco así excesivamente poético, es conseguir que los fantasmas que definen o habitan en ese lugar donde tengo que intervenir no se me vayan. Es decir, tengo que la conciencia de que el mayor esfuerzo que tengo que hacer es conservar esa esencia inmaterial que caracteriza al edificio. De algún modo que aquel que vaya a entrar ahí no se sorprenda de encontrar algo diferente de lo que espera, ¿no? Y eso para mí es fundamental, es como la clave, ¿no? Conseguir que los fantasmas no se me vayan y los nuevos que se incorporen se crucen adecuadamente. Es decir, la segunda clave es, para mí, siempre cruzar adecuadamente los tiempos sin miedo, ¿no? Es decir, está la persistencia y está la contemporaneidad, se tienen que cruzar y casi siempre busco una situación de filo de la navaja, ¿no? Entre que esa relación amor-odio en un punto de fricción es siempre la más intensa. La tercera clave sería ¿dónde están los instrumentos que a mí me permiten casi siempre conseguir eso? Yo lo suelo encontrar en la austeridad, en la sencillez, no necesariamente en esto de que menos es más. Si hacen falta plumas, yo le pongo plumas. Si son necesarias, aunque sea roja, amarilla, en cada caso lo que haga falta, ¿no? Pero siempre el arma para mí está en la sobriedad, en la sencillez, en cierta intemporalidad de los materiales, que no solo existen en los materiales tradicionales o históricos, sino también o en la forma de utilizarlos o en la forma de incorporar nuevos materiales. Hay otra cosa que me parece clave, casi tan importante como todos los demás, y es conseguir que al final lo que hagas sea de verdad vivo, porque si no te conviertes en un momificador, y eso a mí me pone como bastante nervioso. Este es un ejemplo que era como el más fácil, como el más claro de que esa vida llegara, ¿no? Otros que serían más interesantes de comentar aquí, como desde este punto de vista, ¿no? Como el Instituto Camões para Portugal, que es un poco el equivalente al Cervantes español, o convertir un edificio histórico en centro de salud, o recuperar una fábrica de hidrocarburos para un pequeño centro cultural sin que acabe siendo ese lugar vacío, ¿no? Habitual. Entonces, tiene que haber un esfuerzo importante de que tú colabores a que esa actuación realmente se recupere para la vida y para el uso, ¿no? Otro de los elementos que ayuda a esto último es casi siempre hacer un esfuerzo de que la intervención done algo a lo público, al vacío, a lo colectivo, ¿no? Tienes que a mí me ha resultado siempre un arma muy útil, ¿no? Es decir, ser generoso y en ese sentido cuando intervienes, tu intervención
que regale algo. Y ese regalar actúa siempre de previo, de atrio, de cebo, y vivifica la realidad del edificio. Bueno, básicamente esos son mis claves fundamentales. Lo que os voy a contar hoy es una pequeña fábrica de salazón en Galicia que surge de un momento en que los catalanes se instalan en Galicia. Los catalanes iban a Galicia en principio simplemente a buscar la sardina, conocían una técnica que era la técnica del salazón que no se conocía en Galicia. Inicialmente simplemente compraban la sardina y la llevaban para Cataluña, y conocían la técnica de la cultura mediterránea, y finalmente comienzan a instalarse en Galicia, y eso dura hasta, bueno, todos habréis comido una lata de sardinas Miao o Alfageme, o bueno, todos esos son los catalanes que inicialmente se instalaron en Galicia y implantaron una red en la costa de pequeñas fábricas de salazón encima del mar, ¿no? Totalmente encima del mar, puesto que no había vías de comunicación, y entonces el mar actuaba un poco de canal de circulación. Esto era tanto así, y había tanta sardina, ahora no la hay, que incluso tenía un código de banderas, de modo que los pescadores estaban como pescando enfrente de donde estaban las fábricas de salazón, y cuando la fábrica se quedaba sin sardinas y necesitaba más, simplemente sacaba un pañuelo, bueno, sacaba una bandera, y los pescadores sabían, se acercaban, descargaban la sardina, y la industria seguía funcionando. Bien, la que vamos a ver hoy, que os recomiendo ir allí, no por lo que yo haya hecho, sino porque está en un sitio que todavía conserva encanto, y además, bueno, esto lo quiero decir, ¿no? Tú imagínate que un día te encargan un restaurante y el cocinero falla. Pues puede ser el restaurante más interesante del mundo, pero aquello no va. Bueno, pues aquí tengo la suerte de que los propietarios superan a la obra. Entonces yo os recomiendo ir allí porque estaréis muy a gusto. Bueno, esta es la fábrica. Como veis en esta foto antigua, todavía estaba encima de las rocas. No había ninguna vía de acceso por tierra, y todo se producía, la carga y descarga, a través de este pequeño espigón. Cuando yo inicié el trabajo, bueno, como veis, toda la imagen del pueblo ha crecido de un modo, bueno, pues bastante desorganizado, volcado sobre una ría pequeña, que es la ría de Aldán, dentro de la ría de Pontevedra. Es un pequeño brazo que se mete dentro de la ría, y más o menos la intervención estaba aquí, ¿no? El estado de conservación era, bueno, pues muy malo, ¿no? Apenas quedaban, bueno, apenas no, quedaban los muros y poco más. De hecho, las urgencias del proyecto y otra serie de circunstancias hicieron que hubo un proyecto, como un tanteo, una insinuación de lo que queríamos hacer, porque no teníamos datos, no se podía entrar aquí, ni se podía medir, ni se podía conocer la realidad, simplemente haber vaciado esto. Y un poco el inicio del trabajo era un poco un rompecabezas. De todas formas, eso al final fue una virtud, ¿no? El poder ir haciendo el proyecto a medida que las cosas iban apareciendo, ¿no? Este era un poco cuando empezamos a limpiar lo que iba apareciendo. Y aparte de estas situaciones, bueno, pues aparecía que el ángulo recto no existía jamás, el nivel no existía jamás. Bueno, en estas ventanas, desde aquí hasta aquí, pues debe haber una diferencia en esa horizontal de 1 metro, ¿no? Y bueno, esto era más o menos, haciendo un barrido, el estado de conservación. Bien. La edificación constaba básicamente de lo que era la vivienda principal, que se situaba en la planta alta. Debajo estaban los depósitos de salazón, y después aquí había unas pequeñas edificaciones anexas o galpones
bueno, en estado muy ruinoso. Y estas dos cosas no estaban unidas. En el medio, el patio de trabajo, siempre un poco la condición tipológica de las fábricas de Salazón era planta baja, en torno a un patio protegido del sol, en sombra, debajo de la vivienda los depósitos de salmuera, de salazón, y en el patio la zona de trabajo y prensado. Después en una imagen os explicaré cómo era el proceso. Atrás apareció una finca que estaba toda llena de maleza que pudimos recuperar. Llamó la atención, por ejemplo, sobre este punto. Esto es la mesa de comedor de primavera-verano. En el punto más lejano de la casa, ¿no? Esta forma de vivir que tenemos nosotros, de la mesa del comedor al lado de la cocina, para que no, aquí era justo al revés, ¿no? Es decir, cuando cambiaba el tiempo, la vida se enriquecía y salían a comer a través de una pequeña parra a este punto que era el más lejano posible. Bueno, la intervención consistió fundamentalmente en este edificio, en lo que es, como diríamos, su forma exterior, su volumetría, había datos suficientes y estaba en un estado cierto. Eso se recuperó y se rehizo totalmente, y ya dentro, que no quedaba nada, ya la intervención fue de otro tipo y casi se introdujeron como unos grandes muebles enormes que alojaban los nuevos usos. En esta otra parte lo que hicimos fue simplemente depositar levemente encima de los muros existentes unas láminas de zinc apoyadas sobre una estructura muy ligera, casi imperceptible. Y para unirlo todo un poco con esta filosofía de pasos perdidos, de que el tiempo es la cuarta dimensión necesaria para gozar de la arquitectura, introdujimos este corredor en galería que unía una cosa con otra y en una situación un poco ambivalente, es decir, este es un camino que te permite desde aquí superar la altura del muro de cierre, ver el mar y ver también el área del jardín. Bueno, esto nada, hay una cierta disciplina que son secciones y alzados. Esto que veis aquí no es una representación, o sea, en el estudio aprendimos que haciendo el Instituto Camões, que es un edificio del siglo XV, dibujamos piedra a piedra, y virgencita a virgencita, que es verdad. Y fue alucinante porque descubrimos un montón de cosas, huecos que no se veían, arcos tapados, escudos que se habían cortado, dovelas deformadas. Descubrimos un montón de cosas en el paso del tiempo. Entonces decidimos casi siempre que había un punto crítico donde algo podía pasar, pues claro, 2 o 3 sacrificados, pues piedra a piedra, ¿no? Pero bueno, tenían como compensación que al final aquí hay un chiringuito encima del mar que está muy bien, y el trabajo incluía unas soviñas y unos chinchos, bueno, unas sardinitas y un vinito blanco, y eso recuperaba bastante bien. Bueno, esta imagen resume un poco aquello de lo que me satisfizo más, ¿no? Fue cuando descubrimos y sacamos toda la maleza, había la intuición de que ahí tenían que estar todavía las rocas, ¿no?, donde se apoyaba el edificio, y así fue, ¿no? Entonces hubo como una pseudo metáfora, yo no soy muy amigo de las metáforas, pero bueno, que era cómo contar de algún modo que el agua llegaba hasta ahí y que el edificio se apoyaba, ¿no? Entonces, bueno, fue dejar en valor las rocas y tender con una cubierta de madera igual que la de los barcos. De hecho, no tienen, esta foto es reciente, al acabarla ahora, hay una posterior, en que la madera, pues el único tratamiento que lleva es que de vez en cuando se le echa agua de mar, y entonces va cogiendo ese tono de cubierta de barco, y cuenta cuál era la situación original del edificio, puesto que ahora ya pasa por aquí delante una carretera, han hecho un relleno de 200 metros, o sea, el mar está un poco más lejos.
Esta era la zona de los galpones donde simplemente se depositaron estas cubiertas de zinc. La situación diversa de la casa hizo que o de la fábrica, teniendo como tiene ahora 13 habitaciones, no hay ninguna igual, lo cual da una respuesta bastante adecuada a la idiosincrasia de cada persona. Hay personas que quieren habitaciones sin ventanas, entonces hay unas atrás que tienen quieren estar ahí, hay habitaciones que quieren estar muy volcados al mar, entonces cogen estas. Por ejemplo, las ventanas como estas que se abren casi obscenamente al mar, había que resolver el tema del acogimiento, de la privacidad, del sentirte arropado, ¿no? Entonces ahí la opción fue que estos planos de zinc bajan mucho, son unas cubiertas muy bajas, de modo que, aun teniendo una situación de total apertura, esa cubierta baja y muy baja y de madera acaba de crear la cueva, ¿no? Esto es un poco la reconstrucción de lo que era el patio de trabajo. Estas son las zonas de prensado. Esta es lo que os contaba antes de la galería que volvió a unir las distintas partes, y pequeños lugares singulares donde se incorporan unas zonas de estar que pueden ser o bien colectivas o bien vinculadas a unas habitaciones mediante un sistema de puertas que aparecen y desaparecen. Esta es un poco la relación del edificio con el mar y con el corredor. Bueno, os voy a explicar un poquito algo de cómo se construyó y qué sistema utilizamos. Aquí puede servir para explicar una cosa, ¿no? Bueno, yo creo que los detalles constructivos, aunque suene así muy esquemático, deben de servir para limpiar, ¿no? Un detalle constructivo para mí es casi siempre borrar, ¿no? Es decir, resolverlo con lo menos, ¿no? Y construir también con lo menos, ¿no? Aquí la construcción se realizó casi con 3 materiales, que es el acero corten, la madera de cedro y el vidrio. Prácticamente no hay más. El corten resolvió los problemas estructurales y de acabado de lo que es el único forjado, que es la primera planta, ¿no? Entonces se hicieron unas vigas huecas de chapa, de acero corten, con la misma escuadría que las originales de madera, puesto que la dimensión la teníamos aquí, en la reclava. Encima de estas vigas se colocó también unas chapas de acero corten, que son chapas colaborantes, o sea, es decir, forman parte del armado, de la pequeña losa que hay encima, y se dejó una canal entre las chapas de acero con un carril electrificado, de modo que no hay un cierto esfuerzo de hacer desaparecer cualquier presencia de elemento instrumental, ¿no? Instalaciones o cosas de este tipo. Después se le dio un poquito de agua de mar para acelerar la oxidación y esto pues ya está. Ahora os explico en otra imagen el papel del cedro. Bueno, esta zona, por contaros un poco los que no sepáis cómo funciona una fábrica de salazón, aquí a la izquierda, que veremos en otra imagen, están los depósitos, ¿no? Son unas bañeras donde dejaban la sardina con sal 15 días. Y después aquí, en estas piedras con este agujero, ahí entraba un eje, ¿no? Un tronco de madera que iba de lado a lado. En este tronco de madera se iban metiendo en diagonal y hacia arriba otros con un palo, una tapa. Entonces debajo se ponía la caja donde se ponían los arenques, las sardinas, y de ese palo, o sea, este es el eje longitudinal que veis ahí, se metían otros así, y aquí se presionaba. Entonces la presión era que cada vez le iban colocando una piedra más, iba presionando, para que la sardina soltara la grasa. La grasa se recogía en este canalillo que hay aquí y se dejaba en estos depósitos que cuentan estas dos tismas, ¿no? Y la cual se usaba para muchas cosas, incluso como aglomerante en la construcción, lo cual hacía que todo oliera a sardinas, ¿no? De hecho, uno de los problemas que tuve fue cómo sacar el olor a sardina, ¿no? Y lo hizo el cedro. O sea, aparte de que limpiamos intensamente, en el momento en que el cedro apareció, el cedro se lo comió todo
y ahora huele a cedro. No sé si huele a cedro y sardina, no sé, pero yo tengo la sensación de que huele a cedro. A lo mejor tenemos el olor de la sardina. Bueno, esto es, bueno, de las piezas nuevas que se incorporan, es decir, el corredor que une los galpones con la parte antigua se resuelve con esta viga en el aire que hace el corredor y engancha, y nos permite después también esta otra salida. Bueno, esto es lo que os decía de esa situación en que el mar y la tierra pues pueden... Estos son siempre pilones de lavado de la sardina y todas estas historias. Bueno, hay otro material, ¿no?, que es el zinc, claro. Bueno, en la carpintería el esfuerzo, que es toda una carpintería de cedro, bueno, natural, sin barnices, sin cosas de estas, el esfuerzo fue un poco limpiar esta situación que siempre te afea las carpinterías, que es la existencia de marco y hoja, ¿no? O dicho de otro modo, todos habréis vivido esa situación en que un proyecto está más bonito antes de poner las ventanas que cuando se le ponen las ventanas. Dicen, ¿qué hago con las ventanas? Bueno, entonces aquí hubo un esfuerzo como de que los cerramientos fueran un elemento como continuo, más limpio, más constante. Entonces lo que hacía falta abrir ventanas para limpiar, para ventilar, para todo esto, ¿no? Y bueno, la jugada es muy sencilla, es que la ventana está siempre aplacada por dentro, detrás de este montante y coincidiendo literalmente en escuadría, de modo que cuando abre 180 grados y vuelve a aplacar contra esta, ¿no? Entonces hay una cierta presencia en el interior por el resalte, pero el exterior se mantiene siempre neutral, abran o no abran ventanas. Bueno, lo que os decía de los espacios interiores y las cajas fue que, bueno, procuré apropiarme de la fuerza que podrían tener cuando reconocí las ruinas todos estos espacios, ¿no? Y la belleza para mí de estos muros de piedra absolutamente irregulares, colocados sin mortero, sin nada, acuñados uno a uno, a mí me parecen como maravillosos e irrepetibles, ¿no? Y entonces pues simplemente los dormitorios en ciertas zonas se introducen como unas grandes cajas dentro de ese espacio global, dejando, bueno, aquí venía un poco dado esta escalinata, por contar así alguna anécdota y hacer un poco más divertido esto. Esto era una puerta que da a una antesala y que da al exterior, y entonces esto era el horno de los pobres, ¿no? Aquí al final de esta escalinata había un pequeñito horno donde una vez a la semana cocinaban y daban de comer a los pobres de la zona. Y bueno, se mantuvo ese rito, ¿no? Y no dan de comer una vez a la semana gratis. Te enseñan el horno y nada más, ¿no? Bueno, esto es esas cajas de cedro. Veréis después en una imagen cómo hay un esfuerzo por hacer desaparecer todo, puertas, manillas, todo esto se va. De hecho, si os fijáis con cuidado aquí en esta imagen, veis que hay una junta un poquito más marcada, se desajustó un poco la puerta. Esta es la puerta, ahora veréis. Bueno, el otro volumen igual, de los otros dormitorios. El lugar de oportunidad que supone siempre esta es la escalera del vestíbulo previo. Aquí tuve la suerte de poderlo controlar todo, o sea, si algo está mal es culpa mía, o sea, no tengo excusa. Y hay una cosa muy divertida, y es que pude controlar hasta los uniformes de las camareras, cual es insólito, ¿no? Y las mantas, pero las camareras fue muy divertido porque le dije a Marisa, oye, ¿cómo son? Y no, yo las busco que sean muy tranquilas, ¿no? Y dice, casi ni se ven. Y dije yo, ya está, dice, pues el color del uniforme como el cedro, que se fundan con la madera y desaparezca. Bueno, bromas aparte, es un poco todos estos muebles, todas estas cosas se controlaron y se diseñaron. Esta es una de las salidas al jardín. Es un tema bonito que creo que de momento solo se pudo hacer en parte, ¿no?
Estos son los depósitos, abajo, si veis en la transparencia, aquí hay hay 4 vidrios superpuestos, 3 aquí y el de la mesa. Abajo, claro, aquí había un problema, en un momento dado aparecen los depósitos de salazón, ¿qué hacer? No se podían simplemente dejar como algo museológico, no, hacía falta la superficie, no podíamos prescindir. Entonces, bueno, se puso este enlosado de vidrio, donde entre el elemento estructural de madera más los cordones de sellado generan este falso enlosado y dejan ver las bañeras de salazón abajo. Pero claro, esto no podías ahora coger y poner las mesas sin más encima, ¿no? Entonces las mesas, que solo hay una, ahora traigo otra imagen para contar la verdad, si vais allí. Entonces solo hay una mesa que de momento que es como tenía que ser, que es esta. Entonces es una mesa de vidrio y los manteles también están diseñados y son unas tiritas muy estrechas, de modo que cuando comes tienes esa sensación un poco de levedad y de disfrutar esto, ¿no? Sardinas ya no hay. Esta es un poco la situación del comedor todavía con las otras mesas. Bueno, contar que se controló un poquillo todo. Esto es un cubo que gira y hace desaparecer la tele. Esto es para recoger toda esa información que hay, que siempre queda dispersa. Estos son las mesillas y se quitan. Es decir, bueno, parejas bien avenidas duermen así y si se enfadan, pues solo tienen que pedir a recepción que se pare la cama y esta mesilla se saca de aquí y se mete aquí. Bueno, las habitaciones, como veis, son distintas. Unos tienen ventanales continuos, otros las ventanas son como cuadros, ¿no? Y eso lo daba la propia situación de la obra, ¿no? Yo poco tuve que hacer. O estas otras situaciones. Esos son esos espacios de estar que pueden ser, en un momento dado, creo que hay otra imagen que lo cuenta aquí, este espacio puede, mediante unas correderas, integrarse en esta habitación y mediante otra que hay aquí, formar una especie de suite, o ser un espacio colectivo, bueno, estas cosillas. Lo que os decía de limpiar, ¿no? A mí me parece fundamental. Esto había que poner un reloj o varios relojes en algún sitio y pues nada, compramos un reloj. Yo os aconsejo en general que destripéis las cosas porque es casi siempre hay mucha mentira. Este reloj era así, de grande, ¿no? Lo sacas y dentro tienes solo una maquinita que es así y la pila y las aspas. Pues nada, lo destripé. Hice un agujerito, le puse aquí una chapita y las aspas. Y todo el mundo sabe qué hora es, ¿no? ¿Sabéis qué hora es, no? Bueno, esto es lo que os decía de las puertas. El panelado todo de cedro, tiene una proporción como de tabla y con junta desfasada, aparentemente aleatoria, ¿no? Entonces lo que se hace es que la puerta responde a ese despiece, no se percibe la línea horizontal de la puerta que contaría su existencia, y entonces cuando se cierra desaparece y bueno, quedaba la manilla, ¿no? Y entonces la manilla se coloca un poco más alta de lo normal, porque además es cómodo para abrir, y en posición de colgador. De hecho alguno colgó ahí la gabardina, ¿no? Y bueno, y de esa manera consigues que el cubo que encierra las habitaciones sea más limpio, ¿no? Bueno, la virtud de la aparente torpeza o mal hacer como cualidad, ¿no? Estas son unas contras de seguridad y aquí la solución fue hablar con un herrero bastante torpe, porque si es fino no la hubiera hecho demasiado relamida, y decirle que sin bisagras y sin nada, con unas chapas de acero viejas que tuviera en el taller, lo hiciera y como él sabía. Y bueno, pues salió esto con estos desajustes, pero funciona mucho mejor. O lugares insólitos donde aparece alguna cosilla que hay que contar, pues se aprovechan para la luz. Bueno, estos los de mi estudio se empeñan en que cuente que estamos orgullosos de que siendo una obra pequeñita, no amparada por la administración y todas estas cosas, contaba ahora mientras tomábamos café que el día que fuimos a recoger el Europa Nostra,
el único arquitecto que estaba allí era yo, el resto era la alcaldesa de no sé dónde, el concejal de no sé qué, y yo decía, coño, ¿y dónde están los arquitectos que hicieron el proyecto? Me parecía impresentable, pero era así. Bueno, yo tuve la fortuna de poder ir yo, ¿no? Bueno, y esto es el final, hay un conventito de monjas al lado, y un día llegué allí y vi a esta monjita sentada y pensé que algo había hecho bien, ¿no? Y porque por lo menos esta hora sale, se sienta ahí a tomar el sol, está calentita la madera, puede elegir a qué altura se sienta, y bueno, y hay este espacio que todo el mundo de algún modo comparte. Bueno, nada más y gracias.